La semana pasada hablamos sobre las causales políticas y económicas que habían generado el golpe del 24 de marzo de 1976. Y apareció por allí la publicidad de la vaca, la publicidad que había hecho Burson Marsteller, una compañía norteamericana, una consultora que había transformado en bebés de pecho a varios asesinos africanos allá por finales de los 60, principios de los 70, y que, bueno, como buenos maquilladores, habían comenzado a mostrar que podían estar al servicio de los nuevos dictadores de América Latina. Fueron contratados por el tándem Martínez de Oz-Videla y fueron los creadores, por supuesto, de la publicidad de la silla, aquella que hablaba peste de la industria nacional, la publicidad de la vaca y, por supuesto, también de Somos Derechos y Humanos ante la visita de la Comisión Interamericana de 1979. Todo eso lo hizo Burson Marsteller, los guionistas de Videla, podríamos decir los Durán Barba de Videla Martínez de Oz, que duraron hasta 1980, hasta que Martínez de Oz y Videla se retiraron. Por lo tanto, podríamos decir que estuvieron al servicio del ejército y de los hombres que desde el poder económico representaban la llegada por primera vez a la Argentina del neoliberalismo. Martínez de Oz y todo el grupo Azcuénaga, Guillermo Walter Klein, Mansueto Sin, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál fue la matriz periodística que sostuvo a la dictadura? Porque así como en este momento observamos que Cambiemos se apoya en dos grandes patas, la periodística y la judicial, aquella dictadura también podríamos decir que enseñó cómo había que hacer las cosas. El poder judicial es inalterable. Durante todo el siglo XX, cada vez que había un golpe de Estado en la República Argentina, desaparecían el poder ejecutivo y el poder legislativo. El que quedaba de pie era el poder judicial, sobre todo a partir de aquella acordada de septiembre de 1930, donde justificaron el golpe que terminó con la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen y la tercera consecutiva del radicalismo desde 1916. Abro un paréntesis. Casualidad del destino, el procurador general que firma aquella acordada de septiembre de 1930 se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, pero es solamente una casualidad del destino. Bueno, yendo a la matriz periodística, el huevo de la serpiente es papel prensa, no cabe ninguna duda, que modificó la estructura periodística de los últimos 41 años. ¿De qué se trató aquello? 3 diarios, los más importantes de nuestro país, pactan silencio cómplice a cambio de la única empresa fabricante de papel de diario del país. O sea, no solamente ellos lo iban a tener a precio de costo, sino que además se lo podían vender a precio vil a su competencia. Un dato que no resiste ninguno de los cánones del capitalismo, ni siquiera del más cruel. El hecho de tener en tus manos monopólicamente la materia prima del producto con el que vos vivís, sino que además se lo vas a vender a precio vil a tu competencia. De esa manera, terminando con la empresa de los Greiber, terminando con la vida de Greiber, estos muchachos se quedan con la única empresa fabricante de papel de diario de la República Argentina. A cambio de, como dijimos hace instantes, silencio cómplice. La política económica no va a tener críticas, sino todo tipo de loas. Todas las ejecuciones en vía pública se van a llamar fusilamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el rol que iban a liderar básicamente Clarín y La Nación. ¿Cuál fue la otra empresa que dio una mano muy grande para terminar de conformar la matriz periodística de la dictadura? Editorial Atlántida se iba a encargar de poner en manos de Videla y compañía a todos los principales semanarios que tenía aquel periodismo argentino modelo 1976, 77, 78, hasta 1983. En Atlántida se hacían Para Ti, Gente, Chacra, Villiquen, El Gráfico. O sea, cada uno de ellos atendía a un sector de la población
en un momento fundamental. Chacra lo iba a hacer para atender a la patria agroexportadora, que se iba a quedar con la matriz económica casi de forma monopólica. Muerta la industria nacional, íbamos a ser esencialmente extractivistas, algo que se está pareciendo y mucho a lo que sucede con la Argentina del presente. El gráfico, en la antesala del Mundial 78, se iba a quedar con un grado de protagonismo enorme, que iba a repetir en el Mundial Juvenil del 79, justo ante la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después en el Mundial de 1982, que es un dato que siempre hay que tener en cuenta. Comienza un día después de la rendición argentina en Malvinas, un momento clave para el regreso, aunque sea por un ratito, del pan y circo, para que la dictadura comience a armar las valijas y tenga un retroceso, una retirada más o menos prolija. Para ti iba a estar destinado a la mujer, gente a la clase media. Bueno, perfecto. La única revista que no tenían era una revista de discusión política. Y entonces la crearon, que era Somos. Somos nace en 1977 de la mano de una necesidad que tiene la dictadura, de tener una discusión política de papel todas las semanas en la calle. ¿Qué hacen esos dos grandes grupos, básicamente Clarín y Atlántida, cuando el neoliberalismo desembarca por segunda vez? Exactamente lo mismo, se ponen al servicio del menemismo. Clarín va a recibir la modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de Videla de 1980, y de la mano de esa modificación, de la mano de ese cambio, van a nacer los multimedios. Clarín va a poder decir: soy el dueño de Radio Mitre, cosa que lo era a través de testaferro desde hacía un ratito. Y en 1989 Menem va a generar la primera concesión que el alfonsinismo no está dispuesto a dar. El presidente de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados se llamaba Leopoldo Moró, y Moró es el que va a tener más de una reunión con Mañeto para decirle no. Es Terraño el que cuenta que cuando fue a pactar la transición a La Rioja, con el menemismo ya consumada la entrega anticipada del poder, cuando llega a una de esas reuniones en Chilecito, tiene que esperar una hora porque Menem está reunido con Mañeto. Lo cuenta Terraño. Bueno, el poder real estaba reunido con el poder formal. El poder real, por supuesto, Mañeto; el poder formal, por supuesto, Carlos Saúl Menem. ¿Qué va a hacer Menem cuando tiene que diagramar la agenda de privatizaciones, que serán cerca de 300 en la República Argentina, sumando las más grandes, o la más grande, que es la privatización del petróleo, hasta la más chiquitita, que podía ser la concesión del bar, del restaurante, de cualquiera de las empresas estatales? La primera privatización de todas son los medios de comunicación. Y en esto no hay casualidades. Canal 13 a Mañeto y Canal 11 a Vigil, Atlántida. Aquella empresa que va a generar el mismo puente periodístico con el neoliberalismo como en tiempos de la dictadura. Le va a ofrecer al menemismo todos sus semanarios, para que desde allí, por supuesto, toda la liturgia del neoliberalismo encuentre un canal directo. Como ven, tanto en la dictadura como en el neoliberalismo del menemismo en los 90, tuvo una apoyatura perfecta en los dos grandes grupos periodísticos. Y esos dos grandes grupos periodísticos se multiplicaron a través de la radio y de la televisión. Con el tiempo, después, la gente de Atlántida va a tener parte del paquete accionario de Continental. Y entonces, esos multimedios fueron la cabecera de playa perfecta para el desembarco del neoliberalismo, pero esencialmente el desembarco de las privatizaciones. Primero había que trabajar la cabeza de la clase media y después ejecutar aquello que fue algo así como el remate de lo que había dejado a mitad de camino la dictadura. El menemismo como posgrado de la última dictadura
en la República Argentina. ¿Qué hicieron con el tercer desembarco? Bueno, exactamente lo mismo. El grupo Clarín de pie, Atlántida ya no existe como tal. Por lo tanto, el que se hizo cargo del trabajo sucio en lo periodístico fueron los dos diarios que se quedaron con papel prensa, La Nación y Clarín, que por supuesto ya no son dos diarios. El caso de La Nación no cambió tanto su matriz, pero sí lo ganado en la Argentina le posibilitó tener diarios en la mayoría de los países de habla hispana y también en los Estados Unidos. En el caso de Clarín, cerca de 300 canales de cable, 50 radios y más o menos 20-25 canales de televisión, sumados los que tiene como dueños directos y los que tiene como dueño indirecto. Nada cambió en 41 años, nada, absolutamente nada, salvo que Manieto, de ser gerente de la dictadura entre 1976 y 1983, pasó a ser el poder real a partir de 1989. Acuérdate aquella frase de los gobiernos tienen 6 años, tiempos en que la Constitución hablaba de un periodo de gobierno de 6 años. Por lo tanto, los primeros 2 acompañamos, los segundos cascoteamos y en los últimos 2 los volteamos para poner al nuevo gerente que responda a nuestro pliego de condiciones. También hay que terminar de entender de dónde viene la matriz periodística del presente para terminar de comprender cómo está armada la troika del poder en la República Argentina de, bueno, yo diría desde 2007 en adelante, desde que aparece un Delfín, desde que aparece Mauricio Macri y tenemos en la discusión de la 125 la gran presentación en sociedad, que por supuesto tiene un grado de profundización altísima a partir de la campaña electoral de 2015. Hasta el próximo encuentro.